Esta mañana nosotros tenemos invitados especiales y un invitado muy respetado en el orden de la intelectualidad religiosa. Y me gustaría, Veloz, que tú presentes a nuestro invitado, que ya ha estado aquí con nosotros. Sí, claro. Y que regularmente con su voz adiestrada compartimos las discusiones de altura que nosotros tenemos que tener en función de los creacionistas, ese movimiento que tiene 1.400 millones de seguidores, esos creacionistas frente al 23% de los 7.000 millones de seres humanos sobre la Tierra que tienen otra interpretación de lo que es la realidad humana. Bueno, el tema de hoy, Eladio, es la moral a través de la conciencia humana, biología o algo más. Ese es el tema que vamos a enfocar hoy, y para eso invitamos al doctor Miguel Núñez, pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional, y también él es presidente de Integridad y Sabiduría, que es como un tipo de organización. Bueno, es una organización que sale de nuestra iglesia también. Correcto. Con la idea de presentar la verdad de Dios de una manera clara, concisa y convincente, decimos nosotros. Correcto. Entonces, el tema de hoy, que Guerrero Heredia es un experto en neurociencia, entonces Guerrero Heredia también tiene que dar argumentos, porque hoy vamos a tratar la moral desde la conciencia humana, biología o algo más. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, para dar la introducción al doctor Núñez, que me gustaría que sea él, ¿verdad?, que nos dé la gente de Teodón no iba a mandar a enviar realmente no, porque ellos me argumentaron de que estas manifestaciones religiosas o estas defensas religiosas no tienen mucho asidero, porque previendo también que una población del 85% de creyentes, prácticamente de la nada. Pero no es de cristianismo que vamos a hablar. No vamos a hablar de cristianismo, es el origen, es un origen de la conciencia, entonces vamos a hablar de ciencia. Sí, porque ustedes, pero si hay algo más, biólogos, si hay algo más, perdón. Ustedes dos son biólogos. Bueno, yo me gradué perito en biología, y mi carrera de matemáticas, pero el doctor Miguel Núñez, por si acaso, el doctor Miguel Núñez médico. Es médico. Claro. Médico internista. American Board Certified. En este país infectólogo. Dos infectólogos American Board Certified en medicina interna ni en infectología. Lo que están atacando, José Yunen y Miguel Núñez, claro, son dos American Board Certified en ambas especialidades. Muy bien, pero ¿qué tiene eso que ver? Bueno, si vamos a hablar en la receta médica de la Z, todo aquel médico tiene cabida. Excelente. Lo que pasa es que tú estás... No me malinterprete lo que yo estoy diciendo. Ellos dos son dos religiosos. Somos cristianos. No. Perdón, eso no tiene que ver. Pero no son religiosos. Sí, pero no tiene que ver. Yo conocí al doctor Miguel Núñez creo que fue en los pasillos de Sedimado de la clínica Abel González, viendo pacientes con un estetoscopio arriba. Excelente. Entonces que además de eso, él tenga una función social, tenga su preferencia religiosa, claro, tenga su convicción religiosa, no lo hace ser a él pero certificado americano en infectología. Yo no he cuestionado eso. Bueno, yo lo único, simplemente para ponerte en tu sitio. Muchas gracias, pero yo no he cuestionado eso, y te va a quedar tú en tu sitio también, porque yo no he dicho eso. Yo simplemente, que te vas a parar y te ibas a ir. No, yo simplemente he dicho que ellos, independientemente de las profesiones reales y efectivas, muy reales, porque cuando el doctor Núñez ve por ejemplo, lo que viene por ahí, ponte que te dé a ti la vaina el coronavirus. A ver, eso es lo que están atacando el coronavirus, son los infectólogos y los bacteriólogos del mundo. Eso no se discute. Bueno. Eso no lo que se discute es el trasfondo que tienen los religiosos con relación a que todo es llegado de la nada. Amén. Bueno, pero déjalo que yo hable. Todavía no se ha comenzado el tema. Claro, ¿cuál es el tema, Eladio, realmente? El concepto de moral.
la moral y la conciencia humana a propósito del advenimiento tecnológico que nos está arropando, claro, nos está llevando a unos niveles tal que la ética, que es la moral reflexionada, ¿verdad? Reflexiva, se queda atrás. Todo se está quedando atrás frente a los avances tecnológicos, y ese es el punto de hoy. Así que bienvenido, doctor Miguel Núñez. Siempre bienvenido. Siempre, gracias. Bueno, la verdad es que no te ponga mal un día de estos, tú, Pero y este presagio de este aristotélico. Bueno. Aristotélico en el sentido de que él es dual. Dual, ten cuidado, sí. Que eso en los barrios es otra cosa. Eso se puede confundir en otra cosa. Vamos a hablar del concepto de qué es la moral. Y justamente, si no vino la parte de Ateodón, que fue... No fue invitada. Mira, sí, pero oye, ¿qué pasa, Eladio? Tú sabes muy bien cómo es la receta médica de la Z. La receta médica de la Z es abierta. Así y es. Los temas se proponen. Carlos Veloz es una persona que propone mensualmente un tema en la receta médica de la Z. Mensualmente Carlos presenta un tema en la receta médica, y yo conocí a Carlos hace 3 años. Sí, yo no sabía quién era Carlos Veloz. Claro. Ni nos criamos cerca, ni nos criamos juntos, ni nada. Yo conocí a Carlos, y Carlos está cumpliendo una función. Claro, yo te daba seguimiento mucho antes, porque siempre me ha interesado cómo tú presentas la ciencia, aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero por suerte, ¿no? Exacto. Pero yo no te conocía, y tú eres más joven que yo. O sea, tú no estás aquí de que por X, por Y. Usted llegó aquí, cumplió una misión, la misión resultó, y aquí estás. Esa es la misión de ellos. ¿De quién? El grupo predicar el evangelio. Del grupo de personas inteligentes que están totalmente confundidas sobre la realidad de la naturaleza, y han hecho compromisos con la nada. ¿Qué es la moral? Entonces empieza tú. La moral es el comportamiento asertivo que tienen las personas entre los congéneres. Esto es, las ideas que se tienen alrededor de lo que es el bien y lo que es el mal. Lo que yo practico como correcto, como real, como humano. Eso se refiere, es el concepto que yo puedo dar acerca de la moral. ¿Tú lo estás dando, eso es un plano psicológico, un plano personal, o es relacionado con la psicología? La historia de la moral. Carlos Veloz, que siempre toca la parte y lo hace de forma neutral, porque él está hablando de la historia de la moral. Yo siempre hablo ¿De dónde surge la moral? Primeramente, la moral no podemos negar que es biológica. O sea, es un complemento biológico de la conciencia humana. Lo que yo no veo en cuando nosotros tocamos este tema de la moral es que la moral sea algo pura y exclusivamente de reacciones químicas cerebrales. Yo no veo eso. Y de hecho, las investigaciones que se están haciendo recientemente para los neurocientíficos, que tú sabes muy bien que están tratando los correlatos neuronales desde Christian Koch y Francis Crick hasta la fecha, hay unos puntos de discusión en cuanto a que, biológicamente hablando, esas interacciones neuronales en el cerebro no determinan las acciones morales del ser humano como si fuese algo biológicamente evolutivo, como te decían a ti, que era fruto del azar, que esto es fruto de que la naturaleza te da unas condiciones para tú preservar la especie. Pero de la historia tú te fuiste, de la historia te fuiste a la ciencia. Es todo lo contrario. No, porque es que históricamente el ser humano siempre ha sido un ente moral. Perdón. Es en los últimos 10 años, con el advenimiento del correlato neuronal de conciencia y el amague de la física cuántica en cuanto al estudio del cerebro, donde inclusive eso lo manejan ni siquiera Christoph Koch, Francis Crick y Koch, cuando descubrieron la hélice del ADN, sí comenzaron a tratar el asunto de la conciencia. Fue mucho más adelante lo avanzaron. No es el mismo Crick. No es el mismo Crick. Mark Hauser
Mark Hauser. Sí, claro, de Harvard. Ese mismo. Sí. Él es un psicólogo, biopsicólogo. Exacto. Es que está introduciendo por primera vez en la historia el concepto de moral innata. Mark Hauser lo hablamos de moral innata. La moral innata como mecanismo evolutivo. Porque eso es lo que da las evidencias. Pero es que esa moral innata no viene más que a confirmar lo que se ha dicho la moral del punto de vista social y quizás del punto de vista religioso. O sea, porque la moral es buena. Entonces yo quiero que la moral innata ya sería el último pedacito del tema que inclusive yo lo iría a tocar. Pero yo quiero decir lo siguiente. Lo primero que debemos definir, y yo creo que o lo quiera hacer Miguel o lo puedo hacer yo, la diferencia entre moral y ética. Es lo primero. Claro. Más o menos se habla de lo mismo. Bueno, lo que pasa es que la moral abarca lo que es la conciencia moral completa, de forma interna, en el accionar del ser humano. La ética estudia ese tipo de comportamiento humano y por lo tanto lo va clasificando. O sea, la ética se encarga del estudio. Siempre ha habido una discusión en cuanto a moral y ética, pero lo primero que está es la conciencia moral humana. Y de hecho luego surge todo lo demás. Y de hecho hay una ciencia que establece qué es moral, cómo castiga lo inmoral y cómo premia lo moral, que es el derecho, cuando establece leyes de comportamiento, de rigidez que un individuo debe hacer en una sociedad determinada. Independientemente, yo por primera vez escucho eso, de que hay una correlación entre el elemento biológico y los elementos morales que rige el comportamiento de un individuo. O sea, el derecho te establece, mira. Pero ¿cómo así? Que es la primera vez que tú escuchas eso. Sí. Sí, acabamos de decir que la moral, su componente es biológico, obviamente, porque tú eres un ente biológico. ¿Es la moral algo biológico, doctor Miguel Núñez? Bueno, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Yo no había conversado porque, como ustedes estaban conversando, no quería interrumpir a nadie, pero tengo que mencionar varias cosas que ya se han mencionado. En primer lugar, no creo que la palabra religioso y cristiano signifiquen la misma cosa. Correcto. En segundo lugar, los religiosos, como Eladio lo menciona, bueno, lo mencionaron los ateos. Que como en tono despectivo lo dice. Los ateos. Pero y estas acusaciones tuyas que tú me das. Eladio, yo tengo una posición y una idea diferente a la que traen ellos, punto. Señores, pero ningún cristiano ni religioso tiene el enfrentamiento moral civilizado que mi persona. Excelente. Son las 11:18 y yo no hablé una sola palabra para no interrumpirlo. Claro. Yo quisiera como que me dieran el chance. Usted es inteligente. Entonces yo no voy a interrumpir a nadie mientras habla. Creo que es parte de la moral dejarte hablar. El comportamiento. Exacto. Entonces, la educación. Quería recoger a lo que los ateos se refirieron, que los religiosos tienen sus creencias sostenidas en la nada. Las únicas personas que han creído que el universo salió de la nada hasta el año 1917, porque Einstein destruyó eso, literalmente, han sido los ateos. Los cristianos nunca han creído que el universo salió de la nada. Eso es, desde el punto de vista de la ciencia, eso es un absurdo, pensar que de la nada todo salió. La ciencia, la primera ley de la termodinámica, a la cual yo tengo que referirme siempre porque es la madre de todas las leyes, niega la posibilidad de que eso pueda existir. Y Albert Einstein destruyó eso en 1917, confirmado luego en 1927, cuando se descubrió el efecto rojo, el shift effect, de las galaxias que se vieron que se estaban expandiendo, y finalmente concluyeron que el universo tuvo un comienzo, y si tuvo un comienzo tuvo una causa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su causa? No, eso no es la ciencia, Eladio. No estoy hablando aquí de conceptos en el aire. La ciencia establecida por la teoría de la relatividad estableció que el universo tiene un comienzo, aunque todo lo que tiene un comienzo por la ley de la causalidad tiene una causa. De manera que eso es pura ciencia, eso no es nada de cristianismo. Algo que el cristianismo ha sostenido todo el tiempo, que el universo tuvo una causa. Ahora nosotros tendríamos que hablar de cuál es esa causa. Un creador, tú quieres decir. Una causa, un creador. Una causa, un creador. Sí, pero Ladio, tú no puedes. Pero yo tengo que comenzar. Tienes que entender diciendo, sí, pero es el juego del lenguaje de ellos. Engaña. Bueno, pero es que es su discurso. Tu problema es basarte en ese discurso, porque hasta ahora él no ha dicho nada religioso, y es el punto que él te le está diciendo desde las 11:18. No, ni yo tampoco. Y ya son las 11:23. Claro, yo tampoco.
Y lo estamos saboteando. Pues me callo. Entonces la conciencia moral. Yo te prometo que cuando tú hables no te voy a interrumpir. Muchas gracias, Núñez. Ni a ti ni a los demás. Entonces, esta gente es habilidosa increíblemente. No cojan habilidad ustedes. ¿Cuáles son ustedes? Ustedes. Pero ¿cuáles son ustedes? Bueno, aquellos que vienen, que son invitados, que yo invito a la receta médica y se hacen torpes en sus propias interpretaciones. Entonces, ¿tú sabes qué pasa, papá? ¿Qué es lo que pasa? Que de cualquier lado, ajá, dime. de cualquier lado que exista, cuando hay inteligencia, cuando hay conocimiento y cuando hay cultura, serán bienvenidos a la receta médica de la Z. Estúpido, toditos son unos estúpidos. Tú lo sabes, oye. Ellos faltando varios días. Le escribieron aquí viene. Ellos le escribieron a Guerrero Heredia, yo porque no quise decir. Está lindo, está chulo. ¿Qué le escribieron qué? Que le escribieron para venir. Y me escribieron a mí privado y yo no sé. Ellos no hablaron conmigo. Bueno, pues ya es otra cosa. Mira, ellos no hablaron conmigo y yo lo voy a traer la próxima semana. A que rebuznen aquí. A que lo que sea, coño, que lo traigo. Malditos rebuznadores. Bajar de peso y desintoxicar. Lo que pasa es que Eladio piensa que nosotros vamos a venir, o yo voy a venir, o el doctor Miguel Núñez, o cualquiera, a tocar un tema que lo vamos a plantear con pincelada científica, que nosotros vamos a venir a abrir la Biblia a predicar, mira, que no, nosotros sí entendemos que la conciencia vino de ese ser que creó el universo. ¿Cuál es el problema? No hay ninguno. No hay que hablar de coronavirus. Si vamos a aprovechar el coronavirus, terminamos el programa y dejamos a Miguel Núñez que hable de corona. Eso es una vaina, eso debería ser un problema, pero meter coronavirus no va a destruir el programa. Sí. No, de acuerdo. No, yo digo hoy. Pero tú no dijiste que había una infectóloga para el miércoles. No, eso fue hace 2 semanas, pero todavía. Si va a venir un infectólogo, o que venga exacto, o que venga exacto. Eso fue. Tienes un tema que se hable precisamente de eso nada más. Para no desubicar. A menos que aparezca algo del corona. Pero ya en CNN y en la BBC están diciendo que eso fue un error de un experimento. Siempre está pasando esa vaina. Pero de un experimento militar. Hablar de esa vaina. Es que no, carajo, los virus cambian y se hacen cepa más mujeres, se mutan y no están diciendo eso. Cepa. Vive la pasión de San Valentín en Cobo Spa. Descubre la magia en nuestros rituales. ¿Por qué tú dices que no fue desde Francis Crick y Crystal Koff que no comenzaron con los correlatos neuronales? Una cosa es el libro de la conciencia y otra cosa es el concepto de moral innata. No, moral innata. Marhausen lo que hizo fue volver a asumir que el ser humano nace con esa conciencia moral. O sea, Marhausen no está diciendo nada nuevo, es lo que lo experimentó. Bueno, no solamente que lo experimentan, sino que es lógico. Tú pones a los niños en el roleplay. Más que eso. Eso debe decirlo el doctor Miguel Núñez. Nosotros somos moralmente buenos y malos. Ahí viene la moral de Piaget y Kohlberg, que son los grandes psicólogos que trabajan en eso. Es lo que han demostrado a través de los juegos, que el niño instintivamente al principio es cooperativo. Y el cooperativismo es la simbiosis. Y hay una neurocientífica que no solidaridad de un niño de 3 años, 4 años. Que pasa que los niños desde pequeños te hacen maldades también. Hay niños pequeños de 4 años. Después que van aprendiendo, pero el primer instinto es el instinto. Una silla ahí. No, en eso están grabando. Coja la gente de allá en medio. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Señores Sabater,
hace una gran diferencia entre moral y ética. Vamos a dejar que el doctor Miguel Núñez plantee la posición sobre moral. Empieza hablando de Einstein y caer en la moral es interesante. ¿Cómo usted hace esa transición? Bueno, de hecho, Paul Johnson, uno de los historiadores contemporáneos más reconocidos, dice que cuando Albert Einstein estableció su teoría de la relatividad, la sociedad se confundió y pensó que lo relativo iba más allá y que caía en el plano de los valores y de la moralidad. Bueno, el posmodernismo, y hay un relativismo posmodernista que está avalado rampante por toda una serie de filósofos posmodernos, Gianni Battimo, Lipovetsky, Zygmunt Bauman, Baudrillard, toda esa, Byung-Chul Han. El problema es que cuando tú planteas el relativismo, cuando ellos lo plantean, ellos están cortando las ramas sobre las que ellos están parados, porque tan pronto ellos establecen algo y digo, no, eso es relativo. O sea, lo que todo es relativo. Entonces eso es relativo y por tanto su argumento a favor de la relatividad de los valores se cae, porque lo que tú me estás diciendo no tiene ningún valor absoluto. O sea que uno de los problemas en ocasiones de defender cierto principio es cuando tú cortas las ramas sobre las que tu principio está descansando, y defender la relatividad hace exactamente eso por un lado. Pero con relación a la moralidad, la palabra viene del griego mores en plural, de acuerdo a la enciclopedia de filosofía de la Universidad de Stanford. Es un grupo de creencias que la gente lleva a la práctica y la convierte en conducta. Conducta. Costumbres. Y entonces, si es así, la moralidad siempre será relativa al grupo de personas o a la sociedad a la que tú te estás refiriendo. Totalmente. Tiene lo que se llama el componente cultural. Exacto. La ética es la reflexión de esa moral. Y viene del ethos, que es lo mismo. El ethos en el griego, pero que trata de darle un componente quizás un poco más objetivo. Exacto. Porque en algún momento la palabra incluso hacía referencia como a esta gatera donde están los caballos que los sostienen en un lugar, para poder tener un marco de referencia, por lo menos, de dónde, cómo es que vamos a medir la moralidad, porque si la moralidad depende del grupo de personas en un momento dado simplemente, y vamos a decir que es bueno o es malo, la Alemania de Hitler que apoyó el Holocausto, entonces hoy en día, como dicen muchos, que eran cristianos, por cierto. Bueno, no, ahí había gente que se llamaba cristiano, estamos de acuerdo, gente que se llamó cristiano. Pero el mundo, de hecho, Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor protestante, murió ahorcado por defender la fe cristiana y la libertad que Hitler no le permitió. Y muchos sacerdotes. Sí, pero Hitler estuvo apoyado por la Iglesia Católica. Al principio. Bueno, pero siempre las dictaduras son apoyadas por los religiosos. Hablar de que yo me llame cualquier cosa no me hace tal cosa. Correcto. No, pero usted mencionó a Hitler y yo digo, Hitler tenía una cruz debajo de Lo que quiero decir es que si la moralidad va a ser relativa al grupo de personas y lo que es bueno o malo, entonces lo establece el grupo de personas que viven en un momento dado en un lugar determinado, entonces no hay nada que criticarle al holocausto judío, lo cual sería una barbaridad desde el análisis de hoy. Entonces tiene que haber algo más objetivo. Entonces la ética, que queremos hacerla un poco más subjetiva, ¿quién la va a determinar? O sea, ¿va a ser la Madre Teresa de Calcuta? ¿Va a ser el Papa? ¿Va a ser el presidente Danilo Fernández? ¿Va a ser Donald Trump? Pero cuando hablamos de que el hombre la Danilo Fernández. Sí, ese es el presidente. Porque Danilo es el mismo partido gobernado entre dos. Fernández primero y después Danilo Medina. Pero bueno, lo que quiero decir es cuál es el ser humano que va a determinar eso. Immanuel Kant, que fue un escéptico y agnóstico la mayor parte de su vida, decía que habían dos cosas que lo sorprendían y que él no podía explicar, y que no se puede explicar a la luz de un mundo materialista. Es imposible explicarlo. Decía, el universo estrellado arriba de mí, yo no puedo explicar eso, de cómo eso salió de la nada, y la ley moral dentro de mí. Por eso él hablaba de un imperativo categórico. El imperativo categórico. Que el ser humano tiene, que le impulsa a ir en una dirección de lo correcto. Pero él decía, para mí eso es un misterio. Sí. Porque él no lo podía explicar, ni nadie lo puede explicar. Ni hoy día. De cómo esta materia, que no tiene moralidad, que no piensa, evoluciona y eventualmente convierte a un ser humano con moralidad y con principios, con la habilidad de determinar lo que es bueno o es malo, de juzgar, de llevar a la gente a un juicio y determinar esto es castigable y esto no es castigable. Esa ley moral dentro del ser humano era lo que Immanuel Kant llamaba imperativo categórico, que él no podía explicar a la luz de su propio ateísmo.
Así es. De manera que eso nos dice a nosotros. ¿Diríamos ateísmo o agnosticismo? O agnosticismo. Pasó a ser agnóstico luego. Kant era agnóstico. Bueno, la realidad es que las personas inteligentes han comenzado a llamarse agnósticos y no ateos, por un principio de ciencia también. Cuando yo hablo de que no hay Dios en todo el universo, yo estoy afirmando que yo tengo omnisciencia para saber que en ningún lugar del universo existe un ser que pudiéramos llamar como Dios. Esa omnisciencia es la que nosotros se la atribuimos a Dios. Entonces el individuo pasa a ser ese Dios. Cuando dice que no hay Dios, ¿cómo tú lo sabes? Es como que yo te diga, mira, doctor Guerrero Heredia, no hay piedra blanca y negra y amarilla al mismo tiempo en todo el universo. Como yo lo sé. ¿Tú sabes los billones de galaxias que existen? Entonces el ateísmo no es un término inteligente. Y por tanto el agnosticismo es la idea de que yo no tengo suficiente evidencia para creer en un Dios. Yo tendría que responder a eso. Yo no tengo suficiente fe para creer que el universo salió de la nada y lo sostiene la nada, y tengo la ciencia a mi favor a partir de la ley de la relatividad para decirme el universo no hay manera que saliera de la nada, es una imposibilidad a la luz de la ley de la causalidad. Y eso no es de ahora, eso tiene más de 100 años circulando y probado por el mundo de la ciencia. Entonces, ¿cómo nosotros lo planteamos? Hay un ser creador llamado Dios. ¿Y cómo tú puedes demostrar que existe ese ser creador? Porque si no existe, perdón, si no es demostrado, sí, pero hay aclaraciones que hay que hacer. Claro, pero déjame terminar el argumento. Claro, porque si no, entonces me deja en el aire. Entonces, cuando hablamos de que no hay manera de demostrar de que hay un Dios, para tomarlo exactamente en la interrupción, ¿cómo tú cuando la gente dice que no hay manera de demostrar que hay un Dios, es porque no lo puede ver? ¿Cierto? No usan deducción ni inducción. Entonces, ¿cómo tú ves la ley de la gravedad? Tú sabes que existe la ley de gravedad por un efecto que ella tiene. Nosotros sabemos que existe algo que creó el universo porque el universo es su efecto. Y hay un creador y este es su efecto. Nosotros sabemos que tú y yo tenemos cerebro no porque se ve, porque hay que romperlo, no se ve. Entonces yo tendría que concluir que el ser humano tiene cerebro, pero yo no lo puedo ver. Entonces el no ver algo no es evidencia de ciencia, sino para yo negar algo. Yo lo que tengo que ver es si eso que yo postulo tiene un efecto medible. Como la ley centrífuga, la ley centrípeta, todas esas cosas tienen efectos medibles. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están esas fuerzas? Perdón, no leyes. Esas fuerzas no se pueden ver, pero tienen efectos medibles. Y el efecto medible del creador es su creación, señor. Bueno, pero ahí vamos a plantear algo, Miguel. Tú estás jugando con el lenguaje. Lógico. Tú estás haciendo lo que se llama un uso del lenguaje. Sí, señor. Porque de expresarse de otros que no pues sí, pero Wittgenstein habla de los usos del lenguaje y justamente eso es lo que debemos aclarar, porque cuando la ciencia dio el giro lingüístico a través de Russell, de Bertrand Russell y Wittgenstein, era justamente para ese punto donde ustedes juegan a ese juego del lenguaje con toda la razón del mundo. Es cierto, el efecto es el mundo. Ahora bien, el hecho de que ustedes ya le hayan puesto a ese origen nombre, apellido y hayan montado toda una falacia mitológica creada por el hombre, a eso ya es otra cosa, pero que viene siendo la religión. También, no, falacia mitológica. Claro que sí. ¿Bajo qué demostración? Pero ¿de dónde ustedes pueden decir que si ustedes dicen que los ateos no saben de dónde sale el universo y el universo tiene un origen, porque ustedes le dan ya nombre al origen cuando los Ramayana y el Mahabharata 3000 años antes que ustedes ya habían dicho también que el universo tiene un origen? Los ateos no dicen que no saben. Pero no me hablen los ateos, porque no me mencionan a mí a los ateos. No, yo lo que estoy pidiendo aquí es lo siguiente: si hay un origen, vamos a dejarlo en origen. Porque los hindúes, 3000 años antes que las ideas judeocristianas, ya habían hablado de un origen del universo. Los sumerios, los acadios, los asirios, los babilónicos también tenían un origen del universo. Y el budismo tiene un origen del universo. Entonces, el punto está en que yo estoy de acuerdo con ustedes hasta donde ustedes están llegando diciendo, no sabemos qué produjo el origen del universo. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Ustedes le llaman Dios. El lenguaje es, nosotros lo reconocemos. No es que no sabemos. Vamos a oír. Número uno,
si vamos a la ciencia le llama una inteligencia diseñadora o un diseñador inteligente. O sea, ya la ciencia le ha dado una caracterización a lo que tuvo que haber sido. O sea, no es una... No, pero el concepto inteligente es un concepto biológico. Eso que tú dices? El concepto biológico. No, pero el diseño inteligente es una connotación a la física. No, pero es del mundo de la física de donde viene el diseño inteligente, que viene de la física, claro, de una inteligencia diseñadora, por eso el nombre inteligente. Ese es un juego de palabras. Sí, no es un juego de palabras. La maneja increíble. Uno puede tener, pues si no vamos a juego de palabras, yo no voy a poder comunicarme claramente. Vamos a hacer el programa entero haciendo juego de palabras. Entonces, no, lo que estamos diciendo es lo siguiente: el diseño inteligente. Ya que ha venido un diseñador, eso se cae de la mata. Sí, pero el diseño, fíjate como tú dices, Miguel, tiene que venir de un diseño, un must. Ya tú estás utilizando algo que tú no sabes, porque tú mismo dijiste al principio que el ateo no puede demostrar la inexistencia de Dios. Pero oye, es que el diseño, como que tiene el adjetivo inteligente. Uh-huh. La inteligencia corresponde a un ente, a una persona, a un ser de algún tipo. No, porque pueden haber piedras amarillas, como tú mismo dijiste. Pero la piedra es que tú quieres, no me acorrales, Miguel. No, es que la piedra no es un ser con inteligencia. No, la piedra es parte del universo. En polvo viniste y en polvo te irás. Pero no tiene conciencia, de eso trata el tema. Es que la inteligencia organizada de la física no le da la connotación de inteligencia biológica. Ahí podemos tener una discusión un poquito ya pero la diferente. Física no está hablando de una ley o fuerza inteligente. Porque no hay tal cosa. Miguel. O sea, es algo completamente aéreo hablar de una fuerza o una ley inteligente. Lo que es aéreo es personificar y crear un dogma a través de eso desconocido. Héctor, hasta prueba lo contrario, la única inteligencia existente y demostrable en el planeta. El cerebro humano. Humano, eso es un ser. Ajá. Entonces, no hay otra el planteamiento de Dios es humano. Dios es un ser que creó al humano a su imagen y semejanza. Entonces es humano. No, él creó al humano a su imagen y semejanza. ¿Y en qué se diferencia entonces? Bueno, hay grandes diferencias. Para comenzar, fíjate que porque dijo que es a su imagen y semejanza. A su imagen, no igual a él, que son cosas. ¿Dónde nos parecemos? Claro. Comencemos con el parecido. Tenemos inteligencia ambos, tenemos un espíritu ambos, tenemos un sentido de moralidad ambos, tenemos existencia ambos, tenemos sentimientos ambos, tenemos emociones. Dios tiene sentimientos. Absolutamente. Descrito. Y todas las matanzas que o sea, cuando él demostró sentimiento vengativo con Abraham. Dios tiene sentimientos de todo tipo. Ahora, es humano entonces. ¿Por qué él no tuvo sentimiento vengativo? Porque él no dejó que su hijo muriera en el sacrificio. Medio sádico. Miguel fue sádico. No fue sádico. Pero tendríamos que... Eso es parte de la conciencia, el tema de la conciencia, para que lo están tocando de otra forma. Yo voy a decir esta parte y me callo y ya te doy la oportunidad. Si nos enfocamos en el debate que comenzamos, la conciencia, la moralidad, la biología, y nos quedamos ahí, vamos a poder hacer un programa consistente, coherente. Cuando yo comienzo a salir a Abraham ahora, y si Dios fue sádico o no fue sádico, es otra discusión, donde no nos podemos ir, porque vamos a debilitar el otro argumento, nos vamos a confundir, tendremos que hacer un programa separado. No, yo te puedo demostrar a ti, y lo tenía para los próximos 40 minutos, que justamente la demostración de la conciencia innata se basa en los abominables episodios realizados por el Dios judeocristiano en la matanza de Jericó y Abraham. Y el gran estudio de la moralidad nata, que es científicamente demostrable, lo hizo el mismo Hauser cuando hace lo siguiente. Pero atención al pueblo. Hauser le dio la razón al cristianismo. No, ahí voy. Déjame entonces centrar el tema psicológico de la moral. Después de esta pausa, vamos a hablar de un experimento que se hizo con 1000 niños judíos.
Yo no creo en esa teoría de la moral innata. Puedes plantearla que la parte es que tú, es que todo se tiene que montar en algo biológico. Si todo se expresa biológicamente, tiene que tener un toda biología, porque yo estoy de acuerdo de que hay una predisposición. No, hay una. No, eso fue lo que se decidió. No, porque entonces eso va a tumbar con una serie de teorías psicológicas que están planteadas ahí. Por ejemplo, la teoría del psicoanálisis que te plantea el tema del super yo y el psicoanálisis. Eso sea científico. El psicoanálisis no te hace científico. Chomsky lo destruyó. Exactamente. Muchísimos franceses. No, Chomsky lo demostró. Sí, Karl Popper habla de sí, muchísimo, pero óyeme, la ciencia tiene mucha autoridad, pero la ciencia no cierra el tema de la verdad. El programa donde está muy interesante es en esto, lo que está pasando ahora. Es cierto que la moral, tú tienes que venir con lo de la moral, la parte psicológica. Sí. Déjame decir el experimento y ustedes plantean. Pero eso es lo que está dejando. Yo quería también un tema que quedó en el aire. Es a ti que te están escuchando, el programa donde vende contigo, Miguel, no te pierdas. Es tú y nosotros incidentados, eso es el programa. El psicoanálisis, mira. Aquí lo que importa es que no, está bien, si tú quieres dejémoslo del psicoanálisis ahí, que eso tiene demasiada un punto importante, porque a la cosa... Si tú le dices eso a Lacan, por ejemplo, no porque el psicoanálisis no va a comprar. El psicoanálisis no es que esté equivocado en todo. Las evaluaciones del psicoanálisis, la ponderación del psicoanálisis, se basaban sobre una observación de un fenómeno, de un fenómeno objetivo. Es como dijo el doctor Miguel Núñez, si tú te vas por lo subjetivo, tú nunca vas a tener nada en la mano, porque todo se te va a volver subjetivo. ¿Y qué humanamente es posible tú tener el objeto en tu cerebro? Entonces, esto trae a Marhausen. Todo lo que tú construyes es subjetivo. Ninguna aseveración que tú hagas puede ser objetiva. Escucha. Entonces, si tú me dices eso, tú no estás siendo objetivo contigo mismo. No, claro que no, pues yo lo acepto. Si yo lo acepto. Entonces, si tú no basas nada sobre un elemento objetivo, sobre un funcionamiento objetivo, lo que tú quieres decir que lo que tú estudiaste, lo que estudió Guerrero Heredia, lo que estudié yo, lo que tú hablas aquí todos los días entre adultos, es puro nada. Yo te lo voy a decir, lo que yo digo. Si a ti te violan a tu hija, eso fue algo subjetivo. No, espérate, y por lo tanto, eso tiene que ser algo que biológicamente tenemos que dejar pasar. La explicación que yo dé sobre eso, sobre esa violación, la explicación que yo te dé es subjetiva. Es subjetiva. Y lo que yo planteo aquí no es que vacío, que son creencias, no es la verdad lo que yo planteo aquí. Son creencias. Sobre qué base emocional tú planteas, tú haces una referencia a tu subjetividad. ¿Sobre qué base emocional? Porque para tú emitir sobre el lenguaje, tú tienes primero que pensar y sentir lo que tú viviste como un hecho. ¿Cómo tú te atreves a decir, si todo es subjetivo, a que violaron a una niña y tú vas a hacer una ponderación en un programa donde tú mismo no estás de acuerdo contigo? Bueno, eso es subjetivo. Yo te estoy diciendo que yo no tengo la autoridad suficiente para decir que lo que yo planteo es verdad, lo que yo planteo son creencias. Oye, ¿tú sabes lo que es verdad? Que violaron a una niña y que todo el mundo ve que esa violación trajo un fenómeno. No, tú dices que todo el mundo, hay un hecho, claro que sí. Todo el mundo ve. Tú no vas a encontrar en el mundo entero. La gente mira, tú no vas a encontrar en el mundo entero ninguna civilización por más atrasada, y tú te lees toda la historia de las civilizaciones, desde el código de Hammurabi, que es uno de los más antiguos, y los códigos egipcios, que te van a decir a ti que los hechos de criminalidad en esas antiguas civilizaciones, ellos lo tomaban como subjetivo. Ni siquiera yo creo en la teoría evolutiva de Darwin. Darwin ponía cosas como subjetivas. Darwin lo que decía era que la moral... ¿Tú me estás dando la razón? Entonces? No te estoy dando la razón. Porque el mismo Darwin... Karl Popper mete en el tema de la ciencia, el tema de el psicoanálisis y el marxismo. De la falsación. Me dicen que tú estabas... La falsación es otra cosa. El micrófono está bajito. Tiene que pegarte más. Tú sabes que... No, pero yo me voy a ir... Quédate con la boca en el mismo. Eso podemos incluir un tema con respecto a eso. Porque uno es así a veces. Tú te volteas así, yo me volteo así. Cuando Miguel dice... Te va a voltear. ¿Tú sabes quién es que habla de subjetividad? Yo quería interrumpir ahorita cuando Miguel... Mueve el cuello, no el pico. Cuando Miguel habló de cómo demostrar que Dios no existe. Pero no gaste la pila ahora, vamos a hablarlo en el aire. Mierda, ¿cuántos anuncios que van? Eso es otra cosa. No, porque te iba a decir, porque eso entra en contradicción con el tema de la verdad absoluta. Lo que pasa es que personas como el doctor Núñez y yo entendemos que la conciencia moral, que innata como probó Marhausen, no fue de boca, fue con experimentos. Yo lo traigo por fregación. Es algo que nos fue dado por el creador. No, pero es increíble, yo creo que tiraron dos. Exacto, como conclusión yo lo acepto. La forma inductiva.
como yo manejo la información de la forma inductiva, a mí me apunta a que no es algo puramente biológico. O sea, yo te estoy hablando científicamente, proceso estadístico. La forma inductiva es lo que te dice a ti, ¿por qué el ser humano es moral? O sea, el ser humano es moral por biología. Puede ser que, pura y simplemente. Preguntarte, puede ser que un tipo en una selva que se críe sin ningún tipo de... Tiene una moral. Tiene una conciencia moral. Señores, hay algo que... ¿Por qué en la selva no se comen entre ellos, entre su familia? Y se llama ya el tigueraje y la madurez y la veteranía. Y lo estoy diciendo a todos. Aquí no venimos a ganar un punto ni a ganar otro punto. Claro. Aquí venimos a hablar cosas interesantes y que mantenga la audiencia. ¿Tú me entiendes? No es que yo vengo aquí a imponer mi razón ni la otra. Eso no existe. La razón la tiene cada quien coño metido en los es mantener un programa interesante. Ahora cuando yo meta lo de eso, te la tiro a ti. Tú me contestas, ustedes me desbaratan lo que yo diga y tú entras en la parte, porque la moral y Piaget es una vaina increíble para apoyar lo que es la moral innata. Claro. Pero la de moral innata concuerda con Dios. Ese es el problema. Tú tocaste más. Entonces es lo que los ateos no entienden. Ríete, jodido. Pero que justamente lo dijiste en el aire. Lo dijiste en el aire, pendejo. Y a mí es que me acusen en el aire de la maldita vaina. Para que me diabolicen. Aquí hay una discusión. Aquí estamos histéricos. Aquí estamos todos histéricos. Porque el programa nos han llamado de todas partes. El problema es el siguiente. Y lo planteo para que me devuelva Miguel Núñez, ya no el médico, sino el pastor. Y ya no Carlos Veloz, el estudioso de filosofía, el ingeniero, el estadístico, esa vaina, entrega con números. Yo no sé cómo este hombre de los números pasó al cristianismo. Porque Dios me salvó. Jesucristo me salvó. Y el otro. Tú tienes que leerte a Goro Frege primero. Ese no lo leí. A Frege es Yo siempre me llevo un libro que tú me recomiendas. Frege es el padre de la aritmética y de la lógica, el abuelo de la lógica le llamaban. Pero bueno, y es el papá de Bertrand Russell. Lo siguiente se hizo en Israel. Atención, dominicanos, que no fue en Cotuí que se hizo, fue en Israel. Fue en Israel. Se cogieron 2,000 niños. Cogieron 2,000 niños, todos judíos. Recuérdese que la religión judaica, aproximadamente 16 millones de hombres son judíos. Que no son cristianos. Perdón, porque tú no sabes de eso, tú eres ateo. Entonces, en el judaísmo, cogieron 2,000 niños y los dividieron de forma al azar en 2 grupos. ¿Cómo fue que lo dividieron? Al azar, con Z. Atención lo que hicieron. Todos los niños eran judíos, tenían su yarmulke, eran niños judíos. A un grupo, en un aula, se le puso y se le explicó que ellos querían que analizaran en la Biblia, Josué, la famosa batalla de Jericó, donde Josué se lambió, en otras palabras, se mató a todos los habitantes de Jericó. Se lo lambió. ¿Qué sucede? Cuando los niños hicieron ese análisis, el 66% de los niños, atención pueblo dominicano, úsenme las neuronas, el 66% de los niños aprobó la matanza de Josué en Jericó porque era un capítulo de la Torá, de la Biblia, perdón, no sé cómo llamarlo, del libro sagrado, de la Torá. Ellos no tienen los evangelios. ¿Entendieron? Y un 26% de esos niños, a pesar de su judaísmo, dijeron que no. Señores, en la otra aula, atención, lo que pasó en la otra aula. En la otra aula, atención, esos mismos otros 1,000 niños judíos también, que los cogieron al azar, le hicieron la misma pregunta, pero oigan qué inteligentes son los judíos. En este caso, el psicólogo dijo lo siguiente: ustedes van a oír una historia, y le cambió el nombre, que pasó en China, con un tal Chin Chin Chun, que mató a todo el mundo en la ciudad, y en vez de llamarle Jericó, le dijo Chun Chun Chun. Ustedes saben qué pasó en ese momento con la respuesta moral de los 1,000 niños judíos.
que el 80% de los niños desaprobó, en este caso, la matanza. El 80%. ¿Qué demostró? Y eso lo demuestra la ciencia, porque ahora vamos a entrar a los estudios de correlatos neuronales de conciencia, para el nombrar el por qué la moral no tiene que tener un sesgo ideológico, un sesgo dogmático o un sesgo religioso. Se demostró que cuando a los niños se le quita la venda de la religión, son más moralistas, tienen una respuesta moral más sana, son más humanos que cuando tienen la venda religiosa. Entonces yo me pregunto, Miguel Núñez, ¿por qué mezclar la religión, en este caso el cristianismo, con los valores morales del ser humano? Bueno, para comenzar, déjame volver a tu experimento. Yo no tenía que hacer el experimento para concluir que eso era lo que iba a pasar. Eso es lo que debió pasar. Porque si el ser humano es quien va a determinar lo bueno o lo malo, entonces eso que los niños hicieron en la segunda parte del experimento fue totalmente correcto. Ahora, si la persona creadora, dador de vida, responsable de la vida, por algo que tú y yo no entendemos, y te voy a dar un experimento que no es una buena ilustración, pero sirve de algo. Determina que hay una razón en particular por la cual esa población debía desaparecer, que no es el ser humano, sino el creador de la vida, en el que hemos creído, nosotros por lo menos hemos creído. Entonces la respuesta debe ser, bueno, si esa persona con mayor inteligencia, sabiduría, moralidad que yo, que creó ese grupo de personas, determina que hay una razón por la cual esa población debe desaparecer, entonces yo debo aprobar eso porque él está por encima de mí, y a esa persona que llamamos Dios. Ahora, esta ilustración no es buena, pero sirve de algo. Sí, pero es el ángulo religioso. Pero yo no estoy hablando del ángulo moral. No, está bien, pero podemos llegar ahí. Porque tú acabas de aceptar que la respuesta moral del grupo que no se le dio religión fue mejor. Porque la segunda parte que ellos hicieron era objetiva, en el sentido de que si un hombre en China, un hombre, no un Dios, no Dios, determinó que eso era lo que se iba a hacer, pues claro, yo tengo que condenar eso. Correcto. Ahora, si hay alguien superior a mí que sabe más que yo, que me creó a mí, que me sostiene en la vida, determina eso, entonces yo debo tener una cierta credibilidad, como tú quieres que tu hijo de 1 año o 2 tenga una cierta confianza en ti, que cuando tú le digas que esto es bueno para él, y lo lleva a la clínica, lo lleva a un dentista y le sacan una muela y le duela, que tú le digas, no te preocupes, mi hijo, que eso es bueno, y cuando él vea a un dentista tratándole de meter una aguja en su encía, que tú le digas, no, eso es bueno aunque te duela, tú quieres que él te crea y confíe en ti. De esa misma manera, nosotros debemos depositar una confianza en ese Dios creador, porque él sabe más que yo, como tú quieres que tu hijo te crea porque tú sabes más que él. Aquí pasó algo hace años atrás, que entró la fiebre porcina. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, ¿qué se determinó? No se mete en infectología, que le voy a tener que preguntar por el coronavirus y se va a acabar el programa. Bueno, ¿sabes qué? Que los puercos que estaban sanos lo mataron a todito. Sí. Bueno, eso lo determinó alguien que sabe más que los puercos, que había una necesidad de que para la protección de la raza porcina o de la especie porcina había que eliminarlos. De esa misma manera, entonces, ese Dios, por algo que no está explícito, determinó que esa población debía desaparecer, pero no el ser humano, porque eso fue lo que Hitler hizo. Si otro ser humano va a determinar que yo desaparezca, entonces no te lo puedo comprar, porque él y yo estamos en el mismo plano. Ahora, si alguien que está muy por encima de mí, que me creó y me sostiene, dueño de la vida, determina eso, bueno, él debe saber algo que yo no sé, como tú sabes cosas que tus hijos no saben y quieren que yo te confíe. Justamente uno de los estudios en psicomoral es justamente mandarle a hacer una carta a los jovencitos sobre la persona que más admiran, y justamente ese estudio no vale porque existe el sesgo del padre. El 80% de los jóvenes quien hablan es de sus padres, que admiran a sus padres, y justamente en este libre albedrío
palabra cristiana. Es libre, sí, libre y que no tiene que ver con la conciencia moral, el libre albedrío tiene también. Que ver con la conciencia elección moral, pero por eso el joven debe decidir su religión a los 20 años, a los 18 años. No, pero esto lo llevan desde que nacieron, lo meten en la iglesia, sí, pero también y lo adoctrinan ahí. Del punto de vista psicológico, yo creo que Noel, que está aquí con nosotros, vio el planteamiento y la respuesta que me dio Miguel Núñez, que obviamente le dio ganancia. Le dio un giro. No. ¿Tú sabes por qué le dio un giro? Óyeme. ¿Tú sabes por qué le dio un giro? Porque él, obviamente, desde su fantasía del creador, lo explica todo. O sea, esa fantasía si yo no quiero explicación, mejor no me invite. Bueno, él está explicando tu explicación. Pero ven acá, él tiene también derecho, él tiene también derecho a explicar tu posición. Pero venga acá. Porque tu posición, yo podría decir, bueno, es que esa posición cristiana, en este caso, porque pudo haber sido con los hindúes y hubiera sido con Shiva, Vishnu o Siva, no sé. Lo que yo quiero decir, y tú lo aceptaste, que existe un sesgo religioso cuando de moral pura se habla. Totalmente. Bueno, yo no sé si la palabra es sesgo. ¿Cuál tú usarías? Bueno, ayúdame. Yo creo que hay una connotación religiosa basada en que detrás de esa religión se supone que hay un ser superior a ti, que incluso fue quien te creó. Opa. Y que por tanto tiene derecho sobre tu vida y que tiene mayor inteligencia que tú y que yo, y que tiene una moral superior a la tuya y a la mía. Pero yo quiero decir algo más, si es que las religiones no son simplemente religiones, son cosmovisiones. Las cosmovisiones tienen que responder a las grandes interrogantes de la vida y tienen que responder al final del camino de manera coherente. Entonces para llegar al hinduismo al que tú te referías, entonces ¿no es coherente el hinduismo? El hinduismo no es coherente. La gran cantidad de personas en el hinduismo entienden que la vida es una ilusión. En otras palabras, este programa no está pasando. Claro. Es una ilusión de Brahma. Entonces, ¿por qué eso es no coherente? Porque si tú me dices que la vida no es real y que esto es una ilusión de Brahma, no me digas que al cruzar la calle tengo que mirar para arriba y para abajo, para la derecha y para la izquierda, y yo te voy a decir, no tienes que mirar, porque cuando el carro te pase por encima, eso es una ilusión tuya, eso no está pasando. Pero cuando tú vayas a hacer cirugía, no me digas que te dé anestesia, porque el dolor que tú vas a sentir, eso es una ilusión, eso no está pasando. El hinduismo es incoherente como cosmovisión. La cosmovisión más coherente, la convención se pueden someter a pruebas y podemos hacer un programa llamado de cosmovisión. La cosmovisión más coherente al responder las grandes interrogantes de la vida: quién yo soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué es bueno, qué es malo, cuál es mi destino final, y así una serie de preguntas. Y el porqué de las cosas. La cosmovisión más coherente, para no decirle en este programa únicamente coherente, es la cosmovisión cristiana. Esa es tu visión, Núñez. Pero él lo está diciendo por él. Invita a un hindú. Para hablar de cosmovisión, entonces. Pero aquí ni un restaurante hindú bueno. Yo quiero un hindú, yo te voy a traer un hindú. Ni un restaurante hindú bueno. Vamos a escuchar, porque obviamente yo no vengo aquí ni a ganar ni a perder. Yo vengo aquí a fomentar esto que está pasando ahora mismo. Y que la gente se discute en sus hogares. Y que la gente discute en sus hogares y que se planteen los diferentes parámetros. Mi punto, y esto sí tengo que mantenerlo frente a Miguel, es el hecho de que yo personalmente considero que a la hora de hablar de moral y llegar inclusive a la moral innata, yo considero que los religiosos, sea cual sea la cosmovisión religiosa del momento, es un sesgo para el verdadero entendimiento de la conceptualización moral, que nos lleva a pensar en una ética de vida. Esa ética, como dice Miguel Núñez, Immanuel Kant con su imperativo categórico la plantea, comienza en una ética aristotélica. Una ética primero socrática,
y después Aristóteles, ¿no? Mantiene que justamente tanto la ética aristotélica y platónica es llevado por los neocristianos. O sea, el cristianismo son neoplatónicos, comenzando por San Agustín de Hipona, es aristotélico. Y San Agustín asume la cosmovisión toma la organización que recibe del cristianismo. Toma la organización, sí, pero toma. Si tú me vas a hablar recuérdate que, bueno, pero la moral griega, si me va a hablar de la moral griega, vamos a caerlo en la misma subjetividad de los griegos. Pero ahí es que voy. Entonces, cuando queremos manejar una moral universal, mi punto es que deberíamos dejar al lado las religiones. Hasta John Lennon lo dijo. Yo te dije, ahí yo te digo John Lennon en una canción preciosa. Deberíamos buscar la canción de Imagine All the People. Pero bueno, el punto está, ¿por qué? Porque resulta que el cristianismo son 2.100 millones. Y de los 2.100 millones, 1.200 millones de católicos. Los musulmanes son 1.200. Y los hindú son 1 millón. Yo creo que sí, si yo analizo desde el punto de vista, neutralmente, yo estoy de acuerdo con Miguel Núñez cuando dice que la cosmovisión hinduista es muy infantil. Inclusive, yo la veo como infantil. Y no hay duda de que la religión más, con mayor capacidad de madurez intelectual y con mayor criterio es la religión cristiana. Nada más hay que ir a Europa. Pero no por la influencia judío-cristiana, sino que tú te das cuenta que la mayoría de los conceptos del cristianismo llega a un punto que si tú lo discutes, tiene poco de diferencia con la ciencia pura y simple la ciencia. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Pero yo quiero darle ahora la connotación psicológica a la moral. ¿Para qué nos sirve la moral? O si hay que ser moral. Y en eso Noel, como psicólogo, nos puede ayudar. Sí, primero, yo digo que el efecto en el comportamiento de las alucinaciones no se debe subestimar. Alucinaciones. Sí. ¿Cómo es? Las religiones son delirios. En determinadas ocasiones sí. Pero en determinadas. Sí. Y por eso, cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo con lo que debe ser verdad, en relación a la minoría, lo establecen como verdad. El otro elemento, la falsa creencia. Estoy hablando, cualquiera que sea la religión es una falsa creencia. Bueno. Es un delirio. Para él mencionar eso. Pero déjalo a él, no lo interrumpa. Compartido, vamos a decirlo así. Eso por esa parte. Lo otro era el argumento del absolutismo. Luego con la pregunta que hace un cristiano cuando uno no puede demostrar la no existencia de Dios. Lo mismo pasa con el absolutismo, de que uno puede decir que algo es así, porque uno tendría que ver el universo completo sobre ese algo para decir que es así. Eso es cuanto al absolutismo. Nosotros los psicólogos entendemos que cualquier visión sobre la vida no se puede sacar de su contexto cultural. ¿Sí? Cuando tú explicas que las creencias que yo tengo emanan de una concepción, digamos, moral innata, eso quiere decir que nosotros podríamos ponernos fácilmente de acuerdo con respecto a Dios, porque nosotros nacimos con eso. Yo creo que nosotros sí tenemos una predisposición. De hecho, la teoría del cerebro triúnico de Paul MacLean te explica claramente cómo, y lo explica también Harari, cómo ha venido un proceso de evolución y cómo el hombre da el gran salto a la construcción de la cultura, y dentro de la cultura podemos tener también la creación de Dios. Quien te está hablando desde el punto de vista individual y personal es creyente, pero no un tipo de creyente que construya el Dios que quiere vender para que todo el mundo lo acepte tal y como yo lo veo. Porque yo no soy un promotor de Dios en ese sentido, que la verdad la tengo yo, y el Dios que yo he construido es el que los otros deben aceptar. Bueno, porque entonces, la verdad es una. Si tú analizas la moral, el imperativo categórico de Kant, y el mismo imperativo de San Agustín cuando habla del tema de la moral y que nunca se debe ceder en cuanto a eso, te vas a encontrar con el exceso de que se plantea el dilema que si a tu casa van a buscar a tu mamá para matarla. Sí. Kant te diría, y te diría San Agustín también, que tú no puedes mentir y tienes que decir que tu mamá está ahí aunque la mate. O sea, es un imperativo. Ellos no plantearon eso, ni San Agustín tampoco. Kant sí, ese es el imperativo que pero no sobre esa base. No sobre esa base. No podemos tergiversar. Se extrapola, perdón. No se extrapola.
el otro imperativo, mira, el otro ejemplo sobre el imperativo. No digamos jamás la mentira, no engañemos a nuestro papá. Sí. No dice. Sí lo dice. No. Y lo otro es, por ejemplo, no es sobre esa base que cambia. Hizo esa reflexión. Si una mujer acaba de parir y su hijo se le muere, y el hecho de saber de que su hijo se le ha muerto podría poner en riesgo de vida a ella, hay otro dilema también, porque esa discusión sobre el tema es moral, es inmoral. No es una discusión fácil. Espera, escucha, es inmoral tú decir a alguien que va a matar a tu mamá, tú decirle mi mamá está ahí, porque tú estás llevando un hecho inmoral de mayor proporción, así porque lo analizó Kant. Y también cuando tú dices, no le voy a provocar, permiso, dame un minutico porque ustedes interrumpen, no le voy a dar una mala noticia a mi madre para que se vaya a morir del corazón, porque hay en la misma conciencia del ser humano, en la evaluación de los hechos morales, también existen sus correlaciones. Eso lo dicen los correlatos también. No, en el imperativo. Yo voy a matar a mi mamá. No, yo prefiero mejor decirle, no, mira, no está pasando nada. En el imperativo categórico de Manuel Kant. El imperativo categórico tú no puedes decir la mentira. Pero en ese punto tú no puedes hablar mentira. No, yo no te hablo. En el imperativo categórico de Manuel Kant y de San Agustín, tú no puedes hablar mentira en ninguna circunstancia. El que fue más flexible con eso fue Santo Tomás de Aquino. Es más pragmático. San Agustín no planteó eso. Pero entonces, los creadores del cristianismo. Mira, entonces no planteó eso. Mira, todas las teorías evolutivas o del desarrollo humano, de la psicología diferencial, te establecen que el ser humano pasa por un proceso de desarrollo de su conciencia. Así es. Y Piaget y Colbert tienen las grandes etapas de la formación moral del individuo. Eso es una realidad. Ahora va Miguel. Déjame concluir ya esa partecita ahí. Y si agarramos los filósofos empiristas, también nos vamos a encontrar con la misma los ingleses, que si el ser humano nace bueno o que si el ser humano nace malo. Independientemente de todas esas concepciones, vamos a ver los experimentos que se han hecho también con el tema de la herencia y con el tema de la transmisión de la información. Los genéticos, biológicos. Ahí no son los empiricistas, realmente. No, eso es la gran discusión de Jacques Rousseau, que era enciclopedista, y Thomas Hobbes, que no era empiricista, era contractualista, tenía otra visión del mundo. Bien. Pero claro que sí, el gran escéptico David Hume asume mucho la posición de Hobbes en ese sentido. Tú decías que el absolutismo no existe. Porque yo no comparto la idea del absolutismo. Okay. Yo tengo una sola pregunta. Sí. ¿Tú estás absolutamente seguro de eso? Igual, pero dime, tú estás absolutamente de eso sí. Te acabas de derrumbar y de hundir. Claro, porque tú estás siendo absoluto. Absolutamente. Pero igual con tu absolutismo. No. O sea, tu absolutismo se derrumba. Te dejaste coger como un muchacho. No, es que no. A ver, cuenta. No, espérate, tú déjame explicar. Si tú estás absolutamente seguro, él te cogió en el lenguaje. Pero él está totalmente seguro. Esa es la trampa de los absolutistas. Claro que vamos por el aire. Eso fue lo que te dije. Coño, pero no viste que te la tiró y dije, no, es que esa ya la tengo hace mucho, ya esa. Bueno, pero la dejaste caer en la radio. Yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo, ya te lo absoluto. Claro. No, absolutamente seguro. No puedes negar el absolutismo estableciendo un absoluto. Exacto. Pero nadie en lógica te pero exacto, en lógica modal se te debarata a ti. ¿El qué? Porque cuando hablo, la lógica es más fuerte que la evidencia. Cuando hablo del cristianismo, no la evidencia se sustenta de la lógica. No, eso es falso. Ay, pero ya yo. La lógica coge la evidencia y la transforma a su interés. No. La lógica no. Oye, ¿quién sustenta que la evidencia se prueba a través de un proceso lógico? Es a través de la lógica. El método científico es lógica. Claro. Mira, tú no puedes decir, esto es relativo, lo voy a meter la mano al fuego, que no me va a quemar. ¿Te quemó? No me quemó. Porque lógicamente bueno, pero ahí no pasó una reacción. Vamos a entrar en epistemología. Vamos a entrar en epistemología. Sí, pero no me dejaron mi defensa para yo demostrarte que tú caíste en un relativismo también. Él no cayó en relativismo, él hizo una pregunta absoluta y tú hiciste una respuesta absoluta. Claro. Aquí, ahora, ¿tú sabes dónde yo te doy la razón a ti? ¿Con qué tú respondes? ¿Tú sabes en lo que yo te doy la razón a ti? Yo te doy la razón en la parte de que nosotros tenemos una predisposición moral a hacer el bien y hacer el mal. ¿Dónde yo estoy? Hay una pero eso tiene una explicación biológica, amigo. Pero eso fue lo que yo dije. O sea, genéticamente nosotros venimos con una
un 50% de predisposición genética. Pero ahí está el punto, ¿de dónde viene esa predisposición? Ahí es que nos dividimos. Ahora sí, dijo esto en la palabra, la epigenética, porque si creemos un poco en la teoría evolutiva, que usted no va a creer en eso, yo creo hubo una época en donde nosotros no teníamos el nivel para poder hacer comunidades, hacer sociedad, hacer cultura y hacer moral. No, es que la gente confunde, la gente cree que desesperado y que por favor dile que no te interrumpan cuando estés hablando ni a ti ni a nadie, que esperen su turno. O sea, la gente desesperada. Oye, no hemos confundido, no hemos interrumpido. Tú puedes tener la confianza en interrumpir, que no lo voy a hacer. Pero no es absolutista el hecho de pensar que todo lo hizo Dios. Pero es que hay todos ustedes no creen el absolutismo. Yo no tengo problema. Sí, es un absoluto. Todo es Dios. Con el palito. Hágase la actividad. Es que la gran pregunta de dónde viene la moral, la vida y todo. Ahí es que no dividimos. Yo te tengo una pregunta, Miguel, en el aire. No importa, pero cuando yo. Pero yo lo que quiero que tú entiendas que no es que yo estoy completamente en desacuerdo contigo. Nosotros vivimos en un mundo, nosotros vivimos en un mundo de construcciones relativas. Eso sí, el mundo es relativo. Pero la conciencia moral es absoluta. No hay una civilización en la historia de la humanidad que no reconozca un mal cuando te lo hacen a ti o un bien cuando te lo hacen a ti. No hay una sola. Ahora, hay civilizaciones que toman religiosamente o socialmente actividades y lo relativizan. Mira, yo te puedo matar a ti en un momento, me puedo casar con 20 mujeres, pero tú no. Entonces relativizan algo que ellos saben en su conciencia que está mal. La moral está por encima de la existencia. Primero la existencia, no puede haber moral sin existencia. Pero yo te digo, como tú me dijiste ahorita, ¿sí o no? No puede, porque primero es la existencia. Te hace algo que es contradictorio. Exacto. No puede. Si no hay existencia, no hay moral. ¿Cómo tú vas a tener moralidad sin existencia? No, porque yo te voy a poner el caso de los que se cayeron en el monte Everest. Que cuando ellos sobrevivieron 16. Y cuando ellos bajaron de allá, los periodistas se acercaron a entrevistarlo. Y de una vez hubo un grupo que lo metió, lo apartó y lo sentó a decir qué ellos tenían que decirle a la prensa. Ya sí, pero un Jarlita defendiendo a sí, pero eso no tiene que ver con lo que moral, no. Te voy a aplicar el tema de la moral y te voy a aplicar de la toma de decisión, porque la moral es una idea que te permite la toma de decisión en función del mal o del bien. Pinochet tenía moral. Entonces tú eres un Jarlista, un Hell Angel cristiano. Miguel, no, por lo que pasa. Pinochet tenía moral. Él es un Hell Angel cristiano. Todo el mundo tiene una moralidad. Ah, ok. Los dictadores argentinos. Morales, claro. Trujillo tenía moral. Y todos eran cristianos. Pablo Escobar también. Que tú me estás diciendo que todo el que se llama una cosa lo es. Todo código moral. O sea, yo digo que yo soy un genio físico y ya yo lo soy. No, porque tú tienes que demostrarme que eso es así. Tú tienes que demostrarme que eso es cristiano. Justamente todos ellos fueron cristianos. Los veladores de la iglesia, señora, no escondan la realidad. Hicieron lo que la Biblia manda no hacer. Exacto, no me digas que eran cristianos. Pero no me cites ese libro. Pero Eladio, es que escuchar. ¿Qué debo escuchar? Eladio, existe la exclusión, el mecanismo. La Iglesia Católica se está destruyendo justamente por su falta de coherencia. El posmodernismo inclusionista le está dando paso a la exclusión. Y por eso subieron a Brasil. Por eso subieron a un psicópata coño en Brasil. ¿Quién? Bolsonaro. No por la Iglesia Católica. Los evangélicos. Los evangélicos. Espérate. El grave problema de los evangélicos es que si no son lo suficientemente maduros, se convierten en unos narcisistas y en unos. Y además, manejadores. Eso es peligroso. Pero igual de peligroso eso que una sotana o que un maldito comunista hablando de comunismo. Es la misma mierda. Hay que ser coherente. 70 años hubo. Estamos en el aire. Señores, este programa es mejor fuera del aire. Yo creo que cuando haya una, ¿cómo se llamaría eso? Que dejen el programa abierto 100%. ¿Tú te imaginas? Wow.
Nos cierra doña Zaida. Resucita doña Zaida Lobatón, viuda Ginebra, y cierra el programa. Debería ser. Yo no terminé cuando nos fuimos a la Miguel Núñez le tiró un hipón, se llama en judo, y le preguntó al relativista que si era absolutamente cierto, y él dijo que sí, entonces cayó en un gancho. El relativismo se cae. Si vamos a seguir la lógica, entonces no puedo establecer la negación de un absoluto con un absoluto, porque te caíste, cortaste la rama sobre la cual tú estabas parado. Ya, eso te sigue dando. Es el argumento de los absolutistas. Es el argumento de ellos. No, porque los absolutistas no tenemos problema con afirmar el absoluto. Claro, es el relativista que tiene problema, pero lo hace sobre la base de un absoluto que él afirma, y es que no hay niveles es un argumento demoledor de los absolutistas. Sí, se llama la paradoja del absolutismo, pero en filosofía uno lo maneja. No, él no te deje confundir. Espérate, déjalo que hable. Sigue, Miguel. Que Miguel no le gusta que lo interrumpa. Yo creo que nadie debiera ser interrumpido por respeto a la dignidad. Sí, pero tú te quillas un chingo. Yo permito eso. Tú demasiado. Tú te quillas. Es un síntoma absolutista. Número 2. Bueno, yo creo que lo que han mostrado quilla aquí, por usar la palabra mexicana, es él. No, aquí no me se ha quillado. Por favor. Esa hay que poner la atención a la iglesia. El pastor Miguel Núñez usó la palabra quille. Bueno, se quillaron. No, porque a las 11:18 que yo no había hablado, me habían atacado, habían abusado, de crisis. Se victimizó. No, me victimizaron. No, acuérdate que hasta el día de hoy a los que han frito en sartenes es a los científicos. Bueno, no, eso es mentira. A los católicos también. Se la han jugado los católicos. Y a los judíos también. Los judíos lo han freído. Entonces, bueno, no frito, freído. Hablabas de que en la religión cristiana se plantea de que si a mi mamá la vienen a matar y yo no puedo. No debo mentir. No debo mentir. Espérate. Porque en la religión cristiana, entonces, porque tenemos que hablar de lo que sabemos. Existe algo que se llama absolutismo graduado. ¿Qué es un absolutismo graduado? Cuando tú enfrentas dos absolutos, no mates es un absoluto y no mientas es otro absoluto. Tú tienes que decidir en favor del absoluto mayor. De ahí el término absolutismo graduado. Ahí está el relativismo. Entonces, pero espérate. Ahí está el relativismo. De dos absolutos. Hay dos absolutos. Estoy afirmando el absolutismo. No mates, no mientes. Los dos son absolutos. Tú tienes que tomar una decisión. Tienes que asumir el absolutismo mayor. Siempre y cuando esto no esté. Micrófono. Pero lo estás haciendo es un relativismo a absolutos. Entonces, por eso quería hacer esa corrección, porque no es verdad que en el cristianismo eso existe. De hecho, yo no hablé de cristianismo, Miguel, perdón. Okay. Hablé del imperativo categórico. Pero que el imperativo categórico de un individuo que era un agnóstico. Exacto. Entonces sobre la base de la civilización cristiana. Eso no lo desacredita. El categórico es de Immanuel Kant. Sí. O sea, no creyó en la existencia de un Dios ni siquiera. Entonces, nosotros no estamos aquí para defender a Kant. Yo simplemente estoy diciendo que no lo metas para la religión. Lo que Kant mencionó del imperativo categórico es consistente con la ley moral dentro del hombre que la palabra de Dios establece, que fue escrita por Dios en su interior. Y quiero también, porque se ha dicho varias veces, decir que biológicamente no hay manera de probar que un ADN y un ARN te pueden dar a ti conciencia y valores y demás. Es una imposibilidad. Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta, Miguel? Toda la pregunta. Bueno, es que el ARN tiene ya. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? No, es que no hay posibilidad de que algo material pueda originar algo que es inmaterial. Bueno, pero de ahí sale la vida, el ARN y el ADN. Pero eso es vida, es vida. O sea, cuando se junta el óvulo está vivo. Sí, señor. Y cuando se junta el espermatozoide están vivos. Sí. Claro, pues claro que pueden producir vida cuando se unen, porque ellos están vivos. Ellos están dando algo que ellos tienen. Una pregunta. Lo que yo no puedo hacer es dar algo que yo no tengo. Y entonces, lo que es conciencia y moralidad, un ARN, un DNA o ADN, no tienen eso para dárselo a Pero la vida sí tiene moralidad. Entonces la moralidad tiene un carácter biológico. Bueno, lo que pasa es que la moralidad, recuerda cómo yo comencé definiendo la moralidad conforme a la Enciclopedia de Filosofía de la Universidad de Stanford. Es un conjunto de valores que forman costumbre para un grupo de individuos. No tiene nada de objetividad la moralidad. Sí. Tú vas a hacer una pregunta. Una pregunta, Miguel. En ninguna situación se puede mentir, en ninguna condición se puede mentir.
Ya yo te dije. Un absoluto contra un absoluto. Dos absolutos contra dos absolutos, sí. Eso es lógica también. Pues entonces nosotros estamos de acuerdo ahí. Pues entonces el uso de la verdad es relativa dependiendo de los absolutos que se encuentran. Es que no te entendí. Claro que sí. Claro que sí. Porque tú me estás diciendo, si es un asunto de vida, si es un asunto de vida, entonces en esa situación yo sí puedo mentir. Lo que quiere decir una decisión que sobre mentir dos es relativo. absolutos, pero son dos absolutos. Eso es lógica modal. No es relativo. Sí, pero la solución de esos dos absolutos tiene que ser la relatividad. No, la relatividad es que cualquiera de las dos cosas que pasa es el absoluto mayor. No es la relatividad. De hecho, es el absoluto mayor. De hecho, cuando tú planteas un absoluto mayor, que no das la libertad entonces de elegir entre una cosa y la otra, sino entre la vida, porque es obligatorio, entonces tú estás haciendo relatividad. Tú estás haciendo valor, oye, tú estás haciendo un absolutismo graduado. Siempre debo decir la verdad, es mi pregunta. Es un absolutismo graduado. Siempre debo decir la verdad. Pero eso es lo que te está diciendo. Oye, lo que él dice. La religión cristiana tiene el absolutismo graduado. La religión cristiana. Eso es. Bueno, porque es que la religión cristiana es lo que más se parece a la cotidianidad psicológica humana. Esa es la realidad. Mira, no es cierto, porque la cultura sí, pero claro que sí. Pues tú no me puedes decir que la cotidianidad humana es la ilusión del hinduismo. No. Entonces hay una realidad y ahí es donde tú tienes que entender, Eladio, que uno puede como científico ir de la mano con el cristianismo. Es que los grandes hombres de ciencia del pasado eran todos cristianos. Bueno, no me hable del pasado, del pasado, pero no de ahora. Eso no es verdad. No de ahora. El 98% de los científicos son agnósticos. No, de la Academia de Ciencias. ¿Quién fue el director del programa del genoma humano y cuando se describió? Francis Collins. Sí, era un cura. Es un cristiano. Sí, y entonces pero todo lo que se ha hecho. No seamos absolutistas. No seamos absolutos. Tú tampoco seas absoluto. Ahora vamos a entender algo, señores. No quedan 10 minutos. Yo quisiera saber qué entendió el pueblo, cómo el pueblo entendía los puntos de vista que se esbozaron aquí, porque aquí no se habló ni cada quien profundizó, aquí se esbozaron dos movimientos, un movimiento que incluye la moralidad cristiana como parte de lo moral en nuestra sociedad, pues somos una sociedad judeocristiana. 85%. Y aquellos que quieren dejar de lado la religión como parte de el estudio de la moral. ¿Qué fue lo que hizo Sabater cuando describe y define lo que es la moral y la ética? Así que vamos con el pueblo inteligente a ver qué nos dice. ¿Qué usted entendió? Buenos días, Receta Médica. Si habla de pelota, lo frío. Buenas. ¿Qué pasó? Buenas. Está lleno esto. Buenas. Mi nombre es José Joaquín Hernández, católico de Santiago. Hay 3 acontecimientos que marcan la vida de un cristiano, que es el nacimiento de Jesucristo, la crucifixión y la resurrección. No podemos entender la venda que hay, que no pueden ver a Dios, porque Dios se reveló a través de la humilde María, la Virgen. No, perfecto, pero es la moral, el tema es la moral. El tema es la moral. Si somos morales, si la moral es objetiva. Me hubiese gustado escuchar al católico. Ese cuento hace católico. Más de 3.000 años que existe. Espérate, no ofenda al católico. El concepto católico en la moral es la misma al concepto cristiano. Más de 3.000 años se está diciendo lo mismo. No, 3.000, no, 2.000 años. Buenos días, Receta Médica. Muchas gracias, muy buenos días, doctor, y a todo el equipo de científicos que le acompañan. Es un tema muy amplio, pero yo quiero solamente, para darle chance a todas las demás personas, aportar lo siguiente. La mentira, entendiendo como mentira aquello que es falso, que es comprobablemente falso, en algunos casos es un mecanismo de defensa en el ser humano. Por ejemplo, cuando uno analiza en el caso del Evangelio la mentira de Pedro, si bien era algo previsto, fue un mecanismo de defensa, una debilidad humana, pero definitivamente que la mentira es algo que debemos evitar. Respecto al punto de si debemos mentir o no debemos mentir nunca,
yo pienso lo siguiente: no debemos mentir, pero eso no significa que tenemos que decirlo todo, porque el ser humano es él y sus circunstancias, y toma Ortega. Es decir, nosotros no podemos vivir al margen de un entorno de relaciones y situaciones que hacen posible la existencia misma. Bueno, excelente. Usted debería estar aquí. Él no habló entre comillas. Él habló desde la lógica. Hay un lío. Pero fue lo que te dijo el doctor. Es relativo. Aquí hay un lío. No es relativo. Él no habló como cristiano. Aquí hay un lío. No, espérate. Vamos a aclarar esto y vamos a aprovechar que Miguel Núñez está aquí. Tú nada más sabes de Engel y del marxismo, espérate. Y habla un poquito de la mentira de Pedro, porque él lo dijo. Sí. El mismo Cristo dijo que iba a hablar mentira. ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que quedó claro. La persona que llamó comenzó la idea. El ser humano, en su humanidad, y sobre todo después de la caída, tiene una debilidad para vivir de manera consistente con lo que muchas veces él mismo cree. ¿Cristo flaqueó en la cruz? No, Cristo no. Él dijo que lo habían abandonado. Claro, pero sus amigos más cercanos ciertamente no estaban ahí. Que todos eran varones a propósito. Bueno, pero no fue padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, porque cuando claro que sí. Porque no. Absolutamente. Pero es que él te está diciendo que sí. Pero claro que sí. Espérate. Cuando Cristo muere en la cruz, muere en sustitución del hombre. ¿Ok? En sustitución mía. Era un hombre, cabrón. Por mis pecados. Él vino como representante del hombre, por eso se encarnó. Entonces, él muere allí en sustitución mía tomando mis pecados. Lo que a él tenía que pasarle en la cruz es lo que le debe pasar y le va a pasar al ser humano que termina muriendo sin haberse reconciliado con Dios. ¿Y qué es? Que será abandonado por Dios en una condenación eterna. Cuando Cristo carga con los pecados de la humanidad en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Literalmente. Entre comillas, porque yo como psicólogo, que soy muy mal psicólogo, por cierto, y lo que soy es psiquiatra, porque nada más en este país los psiquiatras se creen psicólogos. Tú siendo mal psicólogo eres mejor psicólogo que la mayoría que yo conozco. Pero tampoco deja de tener razón. Mira, perdón. Del punto de vista psicológico, él dijo Dios mío o Padre mío. No, Dios mío. Dios. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo escuchó. Cristo sufrió en la cruz lo que el ser humano sufrirá si no se reconcilia con Dios en la condenación eterna, y es un abandono de parte de Dios. Si Cristo no sufre eso, entonces no hubiese habido una verdadera sustitución, de manera que hubo un abandono temporal de Cristo de parte del Padre, porque precisamente estaba muriendo en mi sustitución para que yo no tuviera que pasar lo que él pasó. Esa es la razón del abandono. Fue real cuando Cristo dijo en ese momento. En ese momento. Luego él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que él sabía que Dios lo iba a recibir como padre, por él siendo ¿tú quien crees era. todo eso realmente? Absolutamente. Okay. Acuérdate, yo soy como estadista. ¿Tú crees en eso? Absolutamente. Así es. Yo creo que nosotros vamos a prolongar el tema. Y hay un gran filósofo, la cual me envenenó a mí desde chiquito, porque no puedo decir otra cosa, y fue Friedrich Nietzsche. Cuando Friedrich Nietzsche agarra la genealogía de la moral, y habla de esa religión de esclavos, religión para los pobres, como el cristianismo, y destruye, ¿no?, las leyes morales del cristianismo como las leyes inventadas para los pobres, porque dice Nietzsche que el Dios cristiano es para los pobres que queden tranquilos. El marxista soy yo, ¿no? Tú no puedes decir que Nietzsche era marxista. Nietzsche tenía la posición vitalista, lo que se llama el vitalismo. Yo creo que tenemos como y Noel, que es nietzscheano también, debemos hacer un análisis de sífilis. De sífilis cerebral. No era esquizofrenia. No, sífilis cerebral. No le sirvió de mucho su moralidad. No, es que él era un amoral. Él era un amoral. Exacto. Pero la moralidad, justamente ahí es que voy. Él fue amoral. Su vida prueba lo que le ocurre en la sociedad cuando no tiene moral. Él fue amoral. ¿Quieres participar sobre un análisis de la moral, de la genealogía de la moralidad? Yo te invito
hablar aquí, vamos a preparar ese tema, pero vamos a hablar sobre el punto de Nietzsche. Vamos a tener que hacer una apología dionisíaca a lo que Pues yo lo que quería era que tú me dijeras como moral. Neurocientífico, esto antes que se acabe pero el programa. no, lo que acabo de decir. ¿Tú estás de acuerdo con Marhaus? Es que Miguel entra en todos los temas, papá. ¿Tú estás de acuerdo con Marhaus? En todos los temas, ahí es que está el detalle y conoce a todo el mundo. Bueno, porque está entrenado para eso. Héctor. Entrenado no, tiene formación. Entrenamiento. Bueno, pero. Mira pero, el discurso. No me salga corriendo. ¿Tú estás de acuerdo con Marhausen de que el ser humano. A gente ignorante no la invite, porque no tiene nada que decir. No tiene nada que decir. Aquí yo no voy a invitar a un médico, lo único que sabe decir misericordia, Señor, misericordia. Tú no eres un retardado mental. ¿Cómo? ¿Quién? Político. No, político de aquí, dueño de un partido en el 2020. No te metas. Un retardado mental, que por cierto, ustedes deberían excomulgarlo de la iglesia, porque él escribe cristiano. Esto, que dijo que el virus el coronavirus se lo mandó Dios a los chinos por no ser cristiano. Wow. Eso dijo un líder. Un líder político que se vanagloria. Yo quisiera saber el cristianismo que es neonazi. Eso no es cristianismo, eso es. No, pues yo como cristiano le digo a él y a ti. Por favor, dile que es un ignorante. Que todas las cosas que nosotros vivimos en este planeta es fruto del pecado. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? Fruto del pecado, no sé. Ahora, el que más sabe. ¿Quién es ese Héctor? Kundo. ¿Quién fue Kundo? ese? Kundo, no, yo no puedo. No, me interesa saber quién es. Yo no puedo decir que fue Wessing Chávez. Hey.